Hola a todos, les doy la bienvenida nuevamente a mi canal y en este video vamos a hablar de la dimensión angelical. Una dimensión es sencillamente una dirección en el espacio. La ciencia establece que nuestro universo tiene 4 dimensiones claras, que podríamos llamar arriba abajo, izquierda a derecha y adelante atrás, y la cuarta el tiempo. Y definiendo qué es dimensión, ahora definamos qué es un ángel. La palabra ángel es traducida de la palabra griega ángelo, que quiere decir ángel, mensajero, enviado. Puede ser humano o un ser celestial, y conforme a los seres celestiales que conocemos en la Biblia, son enviados de Dios, son mensajeros de Dios. Quiero dejar claro que yo no tengo todas las respuestas que quisiera, ni tampoco lo sé todo referente a los ángeles, y me gustaría que si tienes algún conocimiento adicional, por la gracia de Dios, que lo podamos respaldar bíblicamente, lo compartas en los comentarios y así todos podemos adquirir un mayor conocimiento. Yo quiero crecer en conocimiento junto con ustedes, que son mis hermanos en la fe. Los ángeles tienen varias funciones, veamos algunas de ellas. Adoran y alaban a Dios y hacen parte de su ejército celestial, como dice Nehemías capítulo 9 versículo 6. Tú solo eres Dios. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Salmo 148:2. Alabadle, vosotros todos sus ángeles, alabadle, vosotros todos sus ejércitos. También están a favor de los creyentes. Hebreos capítulo 1, versículo 13 al 14. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? También ejecutan juicios de parte de Dios. Génesis capítulo 19, versículo 1. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo. Versículos 12 y 13. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí a alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante del Señor. Por tanto, el Señor nos ha enviado para destruirlo. Antes de continuar, tengo que decirte que si aún no crees en Jesucristo, te invito a que te des la oportunidad de conocerlo. Pues si nada de la Biblia es cierto, cuando llegue la muerte, tú y yo terminaremos en el mismo lugar, sin que pase algo bueno ni malo después de la muerte. Pero si todo es verdad, los que no creyeron en Jesús como su Señor y Salvador, sufrirán la condenación eterna. Y hay evidencia científica de que la Biblia es veraz, y aún hoy en día podemos ver el cumplimiento de la misma, aparte de las experiencias personales que tenemos con Dios todos los que creemos. Por eso te invito a que creas en Él y recibas el regalo de la salvación y la vida eterna. La dimensión angelical no está limitada a nuestras 4 dimensiones, y esto podemos afirmarlo por sus habilidades y cualidades que vemos registradas en la palabra de Dios. Leamos 1 Corintios 15, versículo 40. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Lo primero que tenemos que saber, aunque sea obvio, es que su cuerpo no es terrenal, sino celestial. A este cuerpo no le afecta el tiempo, no envejece, es inmortal. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 11. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Los ángeles son superiores a los humanos en fuerza y en poder, que es lo que significa potencia. Veamos 2 ejemplos. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 35. Aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor e hirió a 185,000 en el campamento de los asirios. Se levantaron por la mañana, y he aquí que todos ellos eran cadáveres. Un solo ángel mató a 185,000 asirios en una noche.
Segunda de Samuel capítulo 24 versículo 15 al 16. Y el Señor envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, el Señor se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel del Señor estaba junto a la era de Araúna Jebuseo. Un solo ángel trajo mortandad a 70,000 hombres. Esto nos muestra lo superiores que los ángeles son en fuerza y en poder. Leamos Lucas capítulo 1 versículo 8 al 11. Dice: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Saltemos al versículo 19 y 20. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Como vemos, un ángel descendió del cielo y apareció dentro del templo, sin que el pueblo que estaba afuera orando se diera cuenta, y dejó a Zacarías mudo por haber dudado del mensaje que le trajo. Como sabemos, no los afecta la gravedad, porque pueden descender y ascender al cielo. De seguro también se mueven a gran velocidad. Los identificamos con alas y yo así los he ilustrado aún en otro video para referenciarlos, pero realmente en la Biblia solo se mencionan con alas a los querubines y a los serafines. En Daniel se dice que Gabriel llegó volando con presteza, esto es decir, con habilidad y rapidez. Aunque llegó volando, no podemos asumir que tenía alas, porque el texto no lo dice, y ninguna aparición de ángeles menciona que las tengan, o por lo menos no encontré un pasaje donde mencionen una aparición de un ángel y que la persona que lo vio lo haya descrito con alas. Ahora, si las tiene o no, realmente no es algo relevante en el momento. El hecho es que pueden volar, y en la dimensión angelical no necesariamente se tienen que tener alas para volar. Eso podríamos decirlo en nuestro plano terrenal. También tienen el poder para declarar algo y que suceda. Como leímos, dejó mudo a Zacarías por no haber creído el mensaje que le trajo. Y por supuesto que tienen estas capacidades dadas por el mismo Dios. Hechos capítulo 12 versículos 6 al 11. En versículos antes nos dice que Herodes había matado a Jacobo y encarcelado a Pedro. Y dice el versículo 6 en adelante: y cuando Herodes le iba a sacar a Pedro de la cárcel, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Dios envió un ángel que tuvo que haber atravesado las paredes o el techo de la cárcel para llegar hasta la celda de Pedro. Eso quiere decir que la materia no los afecta, y sacó a Pedro por en medio de la primera y la segunda guardia sin que se dieran cuenta. Ahora, ¿cuántos ángeles hay? Bueno, Apocalipsis 5:11 nos dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Entonces podemos decir que hay más que suficientes, millones de millones. Este pasaje ha sido mal interpretado porque algunos enseñan que cuando dice su número era millones de millones,
también está diciendo que los seres vivientes y los ancianos están entre esos millones de millones. Pero no es así, por dos razones. La primera es que en el capítulo anterior y aún versículos antes, en este mismo capítulo, ya se dijo cuántos ancianos son y cuántos seres vivientes. La segunda razón es la misma interpretación del versículo, pues el versículo no nos está diciendo que la voz es de los ángeles, los seres vivientes y los ancianos. Nos dice que la voz es de muchos ángeles y nos da la posición de los mismos, pues si solo dice alrededor del trono, los podríamos ubicar donde están los seres vivientes o los ancianos, a los cuales se les dio una posición en el capítulo 4, pero la posición de los ángeles es en el tercer anillo, permítanme decirlo así. El primer anillo más cerca al trono son los 4 seres vivientes, el segundo anillo son los 24 ancianos y el tercer anillo son los millones de ángeles. Y es la misma posición de los ángeles que vemos en Apocalipsis 7, versículo 11, que dice: y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Lo que está diciendo el capítulo 5, versículo 11 también es la posición en la que están los ángeles, que están alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. ¿Cuál es el sexo de los ángeles? Bueno, no hay ningún pasaje que literalmente nos diga que los ángeles son de sexo masculino o femenino, o que existan ambos. Algunos dicen que los ángeles no tienen sexo, es decir, que no son ni masculinos ni femeninos, pero tampoco hay un pasaje que diga eso. Pero sí hay pasajes que los presentan como varones. El que leímos en Génesis capítulo 19, versículo 12, de los ángeles que fueron enviados a destruir Sodoma y Gomorra. Dice el versículo 12: y dijeron los varones a Lot. Entonces aquí podemos ver que se les dice varones, entre otros pasajes que se les menciona también como varones. Nunca se les menciona en sentido femenino, y conforme a lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 1 al 4, y Judas 1, versículo 6 al 7, algunos ángeles abandonaron su propia morada porque vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tuvieron relaciones con ellas. No me pregunten cómo ocurrió. Judas nos deja claro que fue algo contra naturaleza. En conclusión, pudimos ver con la misma escritura que los ángeles no están limitados por la materia ni la gravedad. Su fuerza y poder supera a la de los humanos, no los afecta el tiempo y el espacio, porque su dimensión es celestial. No olvides suscribirte para que estés enterado cuando suban nuevos videos. Dios te bendiga.